Y bueno, la primera parte es un poco sobre los indicadores básicos de salud pública, enfermedad, mortalidad, etcétera. Y la segunda parte va a ser un poco más sobre salud, derechos, desarrollo, los nuevos avances científicos, en fin, ese tipo de temas que me parecen interesantes, algunas como discusiones. Disculpen que cambio de pantalla porque aquí no sé por qué cuando tengo esta pantalla me cuesta avanzar. Ahí está. Ok, entonces esta es la primera parte. Y estos son como, digamos, los indicadores más básicos son recontra sencillos. En realidad tienen que ver con mortalidad, enfermedad, y luego veremos el más global, esperanza de vida. Yo les hice aquí una como presentación de temas, por si acaso de las hojitas donde veo estas cosas respecto del COVID. Esta es la hoja de Johns Hopkins University, y aquí pueden ver, ¿no es cierto?, la pantalla. Pedro, disculpa, no estás compartiendo. Se te ve a No ti estoy nomás. compartiendo. Gracias, muy amable. Siempre sufro con esto, no sé por qué. Ok, hasta ahora no manejo bien esto. Ahora sí, muchas gracias. Entonces aquí está, no sé, indicadores de esta hoja web de Johns Hopkins. Aquí se puede ver muertes por caso. Este indicador no es tan bueno porque el problema son los casos. Depende de cuántas pruebas se hacen. Estos son muertos por 100.000 personas, ¿no? Aquí, lamentablemente, según este reporte de la Universidad de Johns Hopkins, como ven, vamos primero, lamentablemente, en el ranking. Luego les comentaré un poquito, porque uno de los grandes temas es, en el COVID, la mortalidad, y esta es la mortalidad registrada por cada país como muertos por COVID. Por si acaso, todas estas hojas las he puesto ahí en el PowerPoint, o sea que si quieren luego pasearse, lo pueden hacer, ¿no? Esta es la misma. Johns Hopkins tiene una hoja web sobre casos, no sobre muertes, ¿no? Y aquí pueden ver los casos confirmados en los distintos países, cómo han ido, ¿no? Por fecha, y aquí hay unos gráficos bastante claros, cómo van los casos en el Perú, por ejemplo, aumentando críticamente, ¿no? Y hoy se usa bastante, me parece a mí, el indicador de casos por 100.000 habitantes o por 1.000.000 de habitantes. Aquí tienen a Perú, que en este indicador de Johns Hopkins está pasando, alcanzando a los Estados Unidos en casos por 100.000 habitantes, muy cerquita de Brasil, ¿no? Claramente destacados, lamentablemente, en el tema. Entonces, bueno, estos son como dos indicadores básicos, ¿no? Muertes y enfermos. Y los pongo aquí porque hoy lo vemos en el COVID, pero por si acaso en otras enfermedades, digamos, VIH, SIDA, digamos, tuberculosis, digamos, cáncer, ¿no? Por decirles algunos, luego comentaremos un poquito más, son indicadores básicos, ¿no? De salud, ¿no? Que luego se usan recurrentemente. Por si acaso, este es un paseíto para los que no han estado. Este es el indicador de la sala situacional del Ministerio de Salud sobre el COVID. Luego les comentaré un poco porque estaba pensando que este tema de la sala situacional, en realidad, por si acaso, este tema del COVID tiene que ver con un tema básico de la salud pública, que es lo que se llama la vigilancia epidemiológica, es decir, el saber cómo están los casos y las muertes y la enfermedad, sobre todo en determinadas enfermedades que pueden propagarse rápidamente, ¿no? La vigilancia epidemiológica funciona para todas las enfermedades, pero el Estado le pone particular énfasis o sigue con particular, con tiempos muy cortos, con tiempos más cortos, lo que se llaman las enfermedades, pues, que pueden propagarse con mayor rapidez, que en realidad el sistema peruano le llama la de notificación obligatoria, ¿no? Que en realidad hoy seguimos el COVID, pero la sala situacional, por si acaso, tiene una veintena de enfermedades que todas las semanas le reportan el ministro de Salud recibe todas las semanas en su despacho el reporte de cómo van una veintena, más o menos, de enfermedades de notificación, digamos, críticas en el Perú, ¿no? Lo que se llaman las enfermedades más prevalecientes, digamos, ¿no? Esta hoja web
es una que hoy se ha puesto bastante de moda, que es la del Financial Times, que chequea cómo va el exceso de mortalidad. No sé si han visto, pero en el caso del COVID, un tema es que los muertos registrados por COVID en el Perú y en otras partes son solo los que tienen prueba de COVID. Y hay todo un problema porque la epidemia genera muchas otras muertes. Algunas por COVID no registradas, algunas por otras enfermedades, gente que se muere, digamos, de un ataque al corazón, pero que no ha llegado al hospital porque la epidemia se lo impide, ¿no? Este es el último grafiquito que ha publicado el Financial Times, que publica esto, está un poco ya trazado al 8 de julio, ¿no? Donde Perú muestra un exceso de mortalidad de 40.000, claramente por encima de muchos otros países. Pero por si acaso, el Economist también está sacando un reporte parecido. ¿Dónde estamos? Y entonces también lo pueden ver acá con mayor, con mayor continuidad. Aquí están puestos no como curvitas, sino como exceso de muertes. Para muchos países están reportados por semana, porque muchos sistemas de reporte epidemiológico son semanales. El peruano también, en realidad. Los sistemas de reporte de a lo que es el centro epidemiológico son semanales, pero a nivel internacional aquí están calculados por mes. Y entonces esto es Perú, que tiene 180% más muertes de lo normal los últimos meses, como ven en rojo, bastante encima de otros países. Aquí pueden ver cómo la Ciudad de México, ¿no?, tuvo un pico ya bajado, etc. Y bueno, por último, es una institución que luego le mostraré, que el Institute for Health Metrics, que tiene bastante información interesante, y ellos sacan unas proyecciones. Son discutibles, pero son casi unas proyecciones fáciles de acceder, donde muestran aquí la posibilidad de muertos y casos en varios escenarios. ¿Ok? Esto está para la siguiente presentación, perdón. Entonces, esto era como, pasé rapidito un poquito como los principales sitios de datos con estos dos indicadores. Y esto es para el COVID, ¿ok? Pero en esta información, esta es una información que a mí me gusta también para el que quiere ver que es más global, ¿no? ¿Cómo va la salud pública más en general, más allá del COVID? Este instituto, digamos, hay varias fuentes de información, pero este Institute of Health Metrics tiene buena información. Este es un instituto hecho hace unos años con bastante base científica y buen financiamiento. Es interesante, ¿no? Aquí se muestra la esperanza de vida entre mujeres y hombres. No sé si saben, pero no sé, creo que desde que hay registro, hace muchos años las mujeres, hace muchos años las mujeres tienen mayor esperanza de vida que los hombres. Lo punteadito es como lo que se esperaría de acuerdo a una serie de indicadores de desarrollo económico y social del país, ¿no? Y esto muestra que en realidad el Perú ha tenido una mejora bien importante en la esperanza de vida en los últimos, digamos, 20 años, ¿no? La razón principal por esto es que la mortalidad infantil ha caído fuertemente, más que lo esperado, superando las metas del milenio, digamos, ¿no? Al que le interesa, hay una buena referencia a un artículo de Huicho y colaboradores en el Lancet de hace unos años, analizando este fenómeno, ¿no? Y como pueden ver aquí, lo que se ve es que la mortalidad en menores de 5 y en menores de 1 año ha bajado significativamente desde el 90, en realidad ha bajado significativamente desde mucho antes en todo el mundo, pero en el Perú más incluso que lo esperado, lo cual es interesante. Y bueno, este análisis luego le mostraré un poquito, lo voy a pasar aquí rápido, tiene este tema de las causas de muerte. Lo voy a pasar rápido porque luego les voy a mostrar el estudio peruano sobre esto, que me parece mejor utilizar las fuentes peruanas, aunque esto es interesante porque aquí nos muestra cómo la causa de mortalidad en el Perú ha cambiado un poquito, ¿no? Infecciones respiratorias bajas, o sea, neumonías, sigue siendo la primera causa de muerte, y enfermedad del corazón sigue siendo la primera causa de muerte, pero esto es, bueno, en parte tiene que ver con problemas de la edad, ¿no?
Llegamos a edades mayores y este tipo de enfermedades son prevalecientes, ¿no? Pueden ver acá también los últimos 10 años cómo algunas han bajado, por ejemplo, muertes neonatales en los primeros 28 días después de nacer han bajado sustancialmente. Este indicador luego les montaré muestra, bueno, pero no es lo mismo que muera alguien que tiene, no sé, 105 años, que digamos, de alguna manera podemos esperar su fallecimiento, que alguien que tiene 1 año, 2 años o 5 años. Entonces se calcula un indicador que se llama los años perdidos por muerte prematura, es decir, cuántos años has perdido respecto a lo que podías haber vivido, ¿no? Se esperaría que viva la persona. Y aquí, como pueden ver, las neumonías siguen siendo el número 1, pero en segundo lugar están las muertes neonatales, o sea, los niños que mueren en las primeras 4 semanas de vida, ¿no? ¿Y por qué esto tiene más peso acá? Porque, claro, un recién nacido va a perder muchos años de vida, a diferencia de alguien que muere del corazón, que probablemente lo hace en una edad mayor, que aquí está en el número 3. Y aquí en el número 4, a diferencia del anterior, esto es solo muerte, perdón, es accidente de tránsito. Ven, aquí está en el puesto 8 y 7, aquí sube como al 4. ¿Por qué? Porque son más bien jóvenes los que mueren aquí. Este es como un análisis como de causas de muerte, ¿ok? Luego les hablaré un poquitito más sobre esto con los gráficos peruanos, pero esto es crítico, digamos, ¿no? Esto es esencial, ¿por qué? Porque la idea aquí es, bueno, ¿a dónde se debe orientar la salud pública? Y un gran elemento de orientación de la salud pública es a donde se generan más muertes, donde muere más la gente. Ok, pero, como les digo, bueno, pero hay un montón de gente que se muere de enfermedad del corazón, pero es porque se muere a los 80. Considerando la edad en que se mueren, ¿no? Los años de vida perdidos, ¿qué enfermedades son las más importantes? Este es un ranking de cómo ha ido este asunto, ¿no? Y dicho ese paso, este indicador que está acá a la derecha también nos muestra cómo hemos avanzado o retrocedido. Pues esto muestra que a pesar de que sigue en el primer lugar las infecciones respiratorias bajas, digamos neumonías, ¿no? Aproximadamente, digamos, han caído 18% en estos 10 años, del 2007 al 2017. Las muertes neonatales han caído 32%, pero en cambio las muertes por VIH-Sida han aumentado 50%. La enfermedad renal crónica ha aumentado 8%. Finalmente, en los análisis de salud pública, en estos indicadores, ok, la mortalidad es un tema, pero la discapacidad es otro tema. No solo es un tema morir, es un tema quedar discapacitado, perder capacidad. Luego discutiremos el concepto un poco, pero aquí está. Primer tema de años de vida vividos con discapacidad, o sea, cuánto tiempo de discapacidad te están generando, y esto tiene como un ranking de discapacidad asociado, ¿ok? ¿No? Aquí lumbalgia, digamos, dolor de la parte baja de la espalda, ¿no? Es lo que está más grave y con aumento en los últimos años. Y en segundo lugar, dolor de cabeza, ¿ok? Esto parece leve, pero como ven, aquí hay un ranking de cómo han ido variando estas cosas. Y este indicador sigue aquí. Solo les muestro, por si acaso, aquí está la hoja web, pero aquí está combinado uno con otro. Factores de riesgo, que ahorita se los voy a presentar un poquito. Y aquí hay otros indicadores. Déjenme regresar un poquito acá porque este análisis de qué cosa causa la enfermedad y muerte en el Perú está resumido en el Perú en un último estudio. El último estudio que se ha hecho sobre esto es un estudio que se llama de carga de enfermedad, ¿no? Y que se resume en este indicador que son los años de vida saludables perdidos. Este indicador suma las muertes con los años perdidos por discapacidad, ¿no? Y aquí este grafiquito muestra cómo donde más perdemos por la salud es en los niños menores y en los mayores de 60, ¿no? De 5 a 14, los chicos son saludables, digamos, ¿no? A pesar de que una muerte a esta edad, pues pierde muchos años, pero la mortalidad es bastante baja, ¿no? Y este grafiquito muestra esta partecita oscura son los años de vida perdidos por muerte. Y la parte más clara muestra los años de vida perdidos por discapacidad, ¿no?
que se suman, digamos, hay una cierta equivalencia, ¿no? Es un cierto parámetro para poder sumarlos. Hay unos estudios internacionales sobre esto que se han desarrollado, ¿no? Y entonces aquí pueden ver cómo los niños y los ancianos, ¿no? La muerte y la discapacidad va más o menos parecida, pero por ejemplo, entre los 15 y los 44, y un poco entre los 45 y 59, la muerte no es, más peso tiene la discapacidad, digamos, ¿no? Es por el tipo de enfermedades que hay, ¿no? Y tal vez este es un indicador clave, que es grandes categorías de enfermedad, ¿no? Y esto es importante porque esto es como el gran perfil epidemiológico que ha cambiado en el Perú. Y lo que esto nos dice es que la mayor parte, la mayor carga de problemas de salud en el Perú, Pedro, no hasta coincide la imagen con lo que dices. no coincide. Ops, No. perdón, muchas gracias. Se ve Nuevamente me gastos de equivoco. bolsillo. Sí, disculpa. Gracias por decirme que no coincide. Nuevamente me enredo con mis cosas. Ahora sí, ahora se perdieron lo anterior, ¿no? Parece que Puta. sí. Sí, bien perdido. Ok. Debería seguir el chat un poco más, ¿no? A ver, déjeme aquí ver el chat. Ajá, sí, gracias por avisarme. Voy a tener el chat pues más abierto por acá para estar al tanto de sus avisos. Ok, déjeme, entonces retomo aquí un poquito, breve. Este es Sí, como gracias. gran gráfico de la carga de enfermedad. Disculpen el error. Y entonces aquí pueden ver cómo, ¿no? Es mayor. Esto mide los años de vida saludables perdidos, ¿no? Y ven como aquí los menores de 0 a 4 y los mayores 60 más, y donde se pierde más años de vida saludables, menos en el medio. Esto es un patrón común a nivel internacional, sobre todo en países como el nuestro, ¿no? Luego. Y como pueden ver, bueno, aquí está la diferencia por sexo, digamos, ¿no? Por género, ¿no? Hombres azul, mujeres en rosado, un poco clásico. Perdón que tengo que regresar a compartir la pantalla porque no sé por qué mi computadora a veces se traba en esta cuestión. Ahí está. Ya. Bueno, esto es lo que expliqué antes. Esta total de años de vida saludables se diferencia entre los años de vida perdidos por mortalidad, la parte más oscura, y por discapacidad, la parte más clarita. Y esto, más importante, es grandes tipos de enfermedades o causas de pérdida de salud. Y esto lo que muestra es que las enfermedades no transmisibles hoy tienen una carga de enfermedad mucho más grandes que las transmisibles, maternas, infantiles, digamos, ¿no es cierto? Y mucho más grande que los accidentes y lesiones, accidentes y ataques, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, esto es importante y en realidad es como, digamos, como que el COVID nos cambia un poquito el panorama, ¿no? ¿Por qué? Porque luego les contaré un poquito más, no sé, pero el tema crítico es esto. En los últimos años, en los últimos 20 años, hemos pasado de un perfil epidemiológico donde las transmisibles y materno-infantiles eran lo más importante, a un perfil en el cual las no transmisibles eran lo más importante. Y nuestro sistema de salud no ha logrado responder a ese cambio. Ahora con el COVID hemos regresado a una emergencia de transmisibles, porque el COVID es una enfermedad transmisible, ¿me explico? ¿No? Entonces, digamos como que nos retorna a un tipo de problemas que teníamos más prevalecientes antes, ¿no? Y por si acaso, bueno, no por si acaso, ¿no? Este es del mismo estudio de carga de enfermedad para el Perú, la importancia de las enfermedades en unas categorías más desagregadas que la anterior. Y esto es súper interesante porque la primera es mental, ¿ok? Y si se dan cuenta aquí, lo negrito nuevamente son los años de vida perdidos, y lo más oscurito años de vida perdidos, lo más clarito años de vida con discapacidad. Entonces se pierde mucha salud por tema de salud mental, pero se pierde, digamos, pocos tienen causa de mortalidad, los suicidios básicamente, ¿no? La mayor parte es discapacidad, pero el peso, como ven, es muy grande, ¿no? Luego siguen
lesiones no intencionales, ¿no? Es decir, accidentes, ¿no? Porque las lesiones intencionales que están más abajo son los ataques, digamos, ¿cierto? Los disparos, los acuchillamientos, ese tipo de cosas, ¿no? Estos son los accidentes que, como ven, sí causan muerte y discapacidad, ambas cosas, ¿no? Alta causa de muerte, ¿no? Luego, cardiovasculares, que son pues típicamente no transmisibles, perinatales, como vimos, son los niños recién nacidos, neurológicas, etcétera, muchos de estos, ¿no? Neurológicas, musculoesqueléticas, tumores, que está aquí, ¿no? Que es como cánceres, digamos, ¿no? Que está en el puesto 7, y en fin, aquí pueden ver una larga lista, ¿no? La lista es interesante un poquito porque algunas de las cosas de las que más hablamos, que son muy importantes, no digo que no, pero uno dice, bueno, ¿y tuberculosis dónde está? Bueno, tuberculosis y VIH sí están como por acá, ¿no? O sea, están como el puesto 15, digamos, ¿no? No sé si me explico, no he contado el número, pero, digamos, la diabetes es más importante que la tuberculosis y el VIH-Sida. Sí, a veces no pensamos, pero la medición, digamos, ¿no es cierto?, en la mejor historia que podemos tener, lo muestra, digamos, ¿no? Deficiencias nutricionales, ¿no? Anemia, desnutrición crónica, sobre todo, ¿no? Etcétera, ¿no? Poca mortalidad, una discapacidad relevante, pero es importante, pero, digamos, no está entre las primeras de la tabla, ¿no? Entonces, me detuve un poquito en esto, como en esta primera mitad de la clase. ¿Por qué? Porque, bueno, este es el perfil epidemiológico, digamos, ¿no? Entonces esto es clave, ¿no? Esto por categoría, esto por subcategoría. Digamos que si queremos hablar de salud pública es como, bueno, ¿de qué nos enfermamos y nos morimos? Y cómo eso se resume de alguna manera, ¿no? Me explico. Porque cada enfermedad trae distinta tasa de mortalidad, discapacidades de distinto grado. Bueno, digamos que a nivel internacional esto se ha avanzado a resumirlo de esta manera, ¿ok? No voy a discutir todo el tema de, hay un montón de supuestos y procedimientos atrás de esto, pero este es lo que se usa internacionalmente. Y por si acaso les comento que de esto hay ahora unos estudios mundiales, se llaman el Global Burden of Disease o la carga mundial de enfermedad, que ahora se están actualizando como cada 2 años y cada vez hay más aportes sobre eso. Y entonces, luego les quería mostrar esos grafiquitos, pero antes de esto, déjenme un instante pasar a este de acá. Creo que estamos acá. No. Sí, déjenme ver aquí cómo. Porque en este tema de la epidemiología, los principales riesgos y qué sé yo, Institute of Metrics tiene estos gráficos bien bonitos, que aquí traté de escoger uno para el Perú, pero les quiero mostrar un instante porque me parece que son bien simpáticos. Esperen que cargue un ratito. Ahí está la dirección creo que también lo puse al comienzo en el PowerPoint. Este es como una forma de gráfico como encuadrado y cada área de cada color es un tipo de enfermedad. Cada color es un gran grupo, o sea, el azul es no transmisibles, el rosado, rojo rosado, es transmisibles maternos neonatales, y el verde es causas externas, accidentes, lesiones, ¿no? Y el área muestra el peso que tiene cada una. Y dentro de las no transmisibles, aquí te dice qué peso tienen las cardiopatías, qué peso tienen el cáncer del pulmón, qué peso tiene la lumbalgia, etcétera, ¿no? Qué peso tiene en fin, cada una de las enfermedades, la cefalea, el Alzheimer, la diabetes, cada uno tiene, el área representa la importancia de cada uno. Este es el gráfico para el mundo, y déjenme aquí que les muestro, busco el del Perú, a ver si lo encuentro, porque a veces se me pierde. ¿Dónde estamos? No sé por qué sufro con esto siempre. Perú. El orden es un poco extraño de esto. Este es el gráfico del Perú. Entonces ahí pueden ver las distintas enfermedades y su peso.
Y a mí me parece más simpático que esto, que son las enfermedades. Ellos tienen un análisis de riesgos. Me parece que es bueno. Que este análisis dice, bueno, no solamente voy a analizar la enfermedad, sino qué factores puedo saber a qué se debe. Entonces, por ejemplo, las cardiopatías isquémicas, ¿a qué se deben? ¿No? El 90% puedo saber a qué se debe. Y aquí puedo ver, por si acaso puedo evaluar factores de riesgo. Por ejemplo, estaba pensando escoger para la clase el de tabaco. Ya lo había escogido, pero se me ha ido. Entonces, este grafiquito muestra en el Perú el consumo de tabaco, qué enfermedades causa y cuánto. Entonces, aquí vemos que en el Perú causa X porcentaje del cáncer al pulmón. Espero que estén viendo, porque si no, ¿no? No está compartiendo pantalla. ¡Ah! ¿Cómo puede Yo sí ser? veo, profe. ¿Ah? Perdón. No está, no sé. ¿Ah? Sí se ve. No, ve. sí ¿Sí se se ve, ve? sí se ve, sí se Sí ve. se Ah, ve. ya. Anda ya, más lento de gracias. repente, más lento. Ya, gracias, Esa es la gracias. conexión. Gracias. Entonces, aquí pueden ver, por ejemplo, del tabaco, ¿no? Produce, ¿no es cierto?, el 11,9% de las cardiopatías isquémicas, pero produce el 32% del cáncer de tráquea, bronquios y pulmones, que es el 0,89% del total de años de vida saludables perdidos en el Perú. Y aquí pueden ver uno por uno las distintas enfermedades y pueden escoger cantidad de factores de riesgo. O sea, escogí uno, pero deficiencias vitamínicas, dieta baja en frutas, maltrato infantil, etcétera, de distinto nivel. Índice de masa corporal elevado. A ver, esto es como algo parecido a obesidad, ¿no? ¿Cuántas enfermedades causa en el Perú? Ajá, es responsable de un 55% de las diabetes. Es crítico. Digamos, me parece que es una herramienta bien útil, ¿ok? Para este tema del análisis un poquito de las enfermedades. ¿Ok? Entonces, termino. Déjeme 5 minutitos más para terminar con un par de... Solo que... a veces esto se me va. Para terminar con un par de temas adicionales, que es, bueno, el siguiente gran tema, digamos, ¿no es cierto? En este como... Les quiero presentar un poquito una mirada epidemiológica muy rápida, ¿no? Indicadores claves, mortalidad, enfermedad. La mortalidad lo complejizamos un poquito con años de vida perdidos. La discapacidad es otro factor clave. Se hace un indicador conjunto que se llaman los avisas o años de vida saludables, ¿no? Perdidos. Hay un estudio para el Perú sobre esto, para las distintas enfermedades. Nos da un gran panorama de cuáles son los grandes temas, ¿no es cierto? ¿De qué nos morimos, de qué nos enfermamos? Eso es lo que nos dice, ¿no? En un gran resumen de un dato, ¿no? Y bueno, el Institute of Health Metrics tiene lo interesante que va detrás de eso, ¿no? Si esas son las enfermedades que se categorizan, se clasifican según clasificador internacional de enfermedades que se acuerda mundialmente, que hoy estamos en el CIE-10, ¿ok? Bueno, también se puede analizar no solo las enfermedades, sino los riesgos que están detrás. A partir de una serie de estudios epidemiológicos mundiales, es que el Institute of Health Metrics saca estos cálculos. ¿Ok? Por último, termino un poquito con esto, que es, bueno, también vale la pena mirar un poquito hacia adelante, ¿no? Mirar un poquito hacia adelante, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar en el futuro, ¿no? Entonces, primer gran tema de discusión hacia el futuro, porque la salud pública tiene que mirar hacia el futuro, ¿no? Es, bueno, ¿qué va a pasar con el tema demográfico, ¿no? Entonces, gran tema demográfico, envejecimiento y urbanización, pero envejecimiento, digamos, ¿no? Aquí pueden ver, esta era la pirámide de edad en el 2010, esta va a ser en el 2050, ¿no? Claramente hay una mucho mayor parte de la población encima de los 60 años y una menor parte de la población infantil, ¿no? Entonces eso también genera un cambio del perfil epidemiológico y por lo tanto las prioridades de salud pública, ¿no? Y el otro gran tema, el de la urbanización, que ahorita estamos viendo, genera una serie de cambios en lo que podríamos llamar estilos de vida y riesgos. No me digan que no está funcionando tampoco.
Bueno, aquí efectivamente lo estamos viendo ahora, ¿no? Discutiremos un poco justo en el foro, pero gran problema, urbanización, obesidad, ¿no? Mala dieta, inactividad, consumo, deterioro de salud mental, ¿no? Y también estos riesgos del entorno urbano, ¿no? Por ejemplo, accidente de tránsito, ¿no? Es un tema clásico, ¿no? O contaminación ambiental, digamos, ¿no? Violencia y traumatismo son cosas que hay mayores riesgos, que la urbanización ha tendido a generar mayores riesgos. Quiero dejar un poco para el diálogo y las preguntas, pero, digamos, esta es como una presentación, pues, vamos a ponerlo así, buena parte de esta presentación la hubiera podido hacer hace 6 meses, ¿no? Y una de las grandes preguntas, pero hoy, pues, no tenemos ni atisbos en realidad, ¿no? Es cómo esto se va a transformar con esta gran pandemia, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que tengo un amigo que antes de ¿no? Al comienzo del COVID tenía un fuerte sobrepeso, se ha asustado y ha bajado de peso una cantidad, o sea, brutalmente estos 4 meses, ¿no? Y tal vez, y yo veo mucho más gente en las calles andando en bicicleta, o sea que, digamos, como que tal vez traiga algunos temas positivos, aunque desde luego se está hablando de todo el tema de salud mental, les mandé por ahí puesto una lectura por ahí, ¿no? Sobre todo el tema de salud mental y los angustias y estrés que nos causa esta situación, ¿no? Entonces hay un cambio de comportamientos muy fuerte, ¿no? Obligado, ¿no? Y de angustias, ¿no? Que nos deja esta situación. Entonces probablemente todo este perfil epidemiológico va a cambiar, no sabemos cuánto ni cómo, ¿no? Esto va a ser seguramente uno de los grandes temas en discusión en los próximos años, ¿no? Todavía estamos en la emergencia, pero muchas de estas cosas van a girar. De hecho, no lo he puesto aquí, bueno, tengo por ahí el dato, como con unos amigos estuvimos analizando la mortalidad en varias regiones del Perú, y hay algunas regiones como Puno, que hasta mayo, junio, la mortalidad había caído respecto a años anteriores. ¿Por qué? Porque el COVID no había llegado y presumimos, ¿no? El COVID no había llegado y la cuarentena había reducido los accidentes de tránsito y las lesiones, presumiblemente, ¿no? Y otros riesgos, ¿no? Porque hay otras enfermedades transmisibles, ¿no? Entonces, hay bastantes temas aquí que hablar. Entonces, creo que prefiero parar aquí para abrir un espacio de diálogo que me parece que